Buenas tardes. Vamos a estar iniciando este panel titulado Destino fílmico y cine nacional contribuyen a la economía. Aquí vamos a tener la presencia, y los voy a ir llamando para que vayan subiendo aquí arriba, al señor Albert Martínez, presidente de Pinewood Dominican Republic Studios y Lantica Media. A nuestro querido don Elis Pérez, asesor cinematográfico del Poder Ejecutivo y primer director general de cine de la República Dominicana. La señora Esi Mastelari, directora general de cine de Panamá. Y también tenemos con nosotros al señor Alejandro Fernández, Managing Director de Argentarium. En este panel vamos a estar hablando de cómo la cinematografía puede aportar a la economía de un país. Uno de los principales temas que se abordan cuando se habla de los incentivos fiscales que tiene nuestra ley y de que si realmente es eficiente que nosotros contemos con un incentivo fiscal teniendo en cuenta el gran sacrificio fiscal, como algunos dicen, que tiene el Estado. En este sentido, el señor Albert Martínez va a ser nuestro primer panelista. Albert Martínez se integró al equipo de Pinewood Dominican Republic Studios en el año 2013, trayendo consigo una carrera de más de 15 años de producción cinematográfica en Inglaterra, produciendo más de 20 películas, entre ellas Planet 51, dirigida por Jorge Blanco y protagonizada por Dwayne Johnson, Jessica Biel, Gary Oldman y John Cleese. Flawless, dirigida por Michael Radford y protagonizada por Michael Caine y Demi Moore. Manolete, producida por Menno Meyjes y protagonizada por Adrien Brody y Penélope Cruz. El camino de los ingleses, dirigida por Antonio Banderas y protagonizada por Alberto Amarilla y Mario Casas. En 2015 se unió a Lantica Media, donde estuvo a cargo de fundar Lantica Pictures, y desde el año 2017 ejerce como el Chief Operating Officer de Lantica Media. Bienvenido, Albert. Hola, buenas tardes. Yo les quiero hablar, yo creo que tengo 7 o 8 minutos, espero hacerlo a tiempo, de lo que es, en mi opinión, el patito feo de la ley de cine y también, en mi opinión, la garantía de que la ley de cine siga muchos años saludable y fuerte. Y es el artículo 39 de la ley. Como saben, la ley de cine siempre se identifica con las películas dominicanas, que es usando el artículo 34, pero el artículo 39 se refiere a las producciones extranjeras que ruedan en el país, que tienen un incentivo que es un crédito fiscal transferible, y quiero hablarles un poquito de eso. Y primordialmente lo que quiero explicarles es lo siguiente. Para nosotros poder atraer películas a nuestro país, hay 3 factores principales por los que alguien viene a rodar a Dominicana. El primero son las locaciones, después la infraestructura y sobre todo los incentivos. No les voy a hablar de las locaciones porque las conocen mucho mejor que yo. Esto es el paraíso, hay mucha diversidad y hay mucha belleza. Y la única mención que haré de infraestructura es porque yo llevo unos estudios de cine en Juan Dolio, pero desde que se instauró la ley de cine en el 2011, se ha provocado una inversión del sector privado en infraestructura enorme. No solo los estudios de Pinewood, sino los estudios Quitasueños o PJ Gaffres en cámaras, de Jesús Crane, Casetes, Transecur, de empresas que ya existían, pero a raíz de la ley de cine han decidido hacer inversiones importantes en sus activos, ¿no? Y eso es fundamental. Yo he hecho un cálculo de que pueden ser alrededor de 80 millones de dólares, que es una cantidad muy importante a tener en cuenta como aporte a la economía dominicana, ¿no? Este es nuestro estudio, que seguramente lo habrán visto, y si no, lo ven ahora mismo.
y tenemos un tanque de agua. Pero eso es la infraestructura. La parte más importante de la presentación tiene que ver con los incentivos. Los incentivos en las jurisdicciones en todo el mundo es la razón principal por que la gente va a rodar a un sitio. Evidentemente que si creativamente las locaciones funcionan y hay suficiente infraestructura y equipos para suplir los proyectos, la parte más importante es el incentivo. Y hay mucha competición, ¿no? Yo he elegido 15 o 20 jurisdicciones que tienen también estudios, ven en este mapa, donde hay incentivos. Pero hay muchos incentivos en muchos sitios. Ser competitivo dentro del mercado es fundamental, que nuestro incentivo sea competitivo en el mercado es fundamental. Y lo digo por esto. Nosotros siempre pensamos que, o la idea general de la ley de cine está demasiado ligada al sacrificio fiscal que hace el Estado. Es una ley de fomento, con lo que ese sacrificio fiscal se multiplica en puestos de trabajo, en infraestructura, en inversión privada, en muchísimas cosas que van a hacer que ese fomento durante unos años cree una industria. Pero hay algo fundamental, es lo siguiente: la única manera que nosotros tenemos de que ese sacrificio fiscal sea cero es que el artículo 39 funcione de verdad. Y el artículo 39 lo que hace es traer divisas al país. Estamos exportando trabajo y traemos divisas al país. Eso ayuda al Banco Central, eso ayuda a la balanza de pagos, eso ayuda a muchísimas cosas que son primordiales para que ese sacrificio del gobierno sea anulado, no exista. Yo les pondré un caso sobre qué es el incentivo y cómo afecta a la inversión en cualquier sitio, ¿no? En Michigan había un incentivo durante unos años. Ya saben que los incentivos se crean por razones de fomento de las industrias, y a veces se quitan por razones políticas, ¿no? Pero en Michigan lo que tenemos es que antes de que se creara el incentivo se hacían 2 películas y se invertían $2 millones en el Estado. En el momento de crearse el incentivo, y verán en esta gráfica que tienen una cantidad de flechas verdes y rojas y cruces rojas, en las que la cantidad de ayuda al incentivo iba directamente proporcional a la cantidad de inversión en el Estado. En su punto álgido se hicieron muchísimas películas y se invirtieron casi $300 millones en producción. $300 millones significan muchísimos puestos de trabajo, muchísimos negocios, desde pintura y carpintería y construcción y materiales y activos y cámaras y luces y muchísima gente empleada, transporte, hoteles y turismo, ¿no? Y en la gráfica lo que les digo es, antes del incentivo se hacían 2 películas, durante el punto álgido del incentivo se hacían 60 o 70 películas. Cuando se quitó el incentivo se dejaron de hacer películas. El Estado perdió cientos de millones de dólares de inversión. Es exactamente proporcional a la cantidad de apoyo que tiene el incentivo en cualquier Estado y en cualquier país, ¿no? Yo he escogido una serie de islas para que ustedes vean el tamaño de esas islas, la cantidad de producciones que se hacen. Donde hay incentivos se ayuda a que esa inversión cree un impacto económico en esas islas, ¿no? Fiji es una isla muy pequeñita, pero se gastan 125 millones en divisas que entran a Fiji haciendo cine. Y una isla tan pequeñita, eso afecta muchísimo a la economía, ¿no? Hawái es una isla un poquito más grande, pero no mucho más grande. 250 millones de gasto directo en un año, 250 millones. $250 billones significa que el impacto económico es enorme, porque cada dólar que entra en una economía como divisa, un dólar extranjero, y aquí tenemos uno de los mejores economistas en el país que nos lo explicará mucho mejor que yo, cada dólar se multiplica. Hicieron un estudio en Gran Bretaña, es un incentivo de los que mejor funciona en el mundo. Y el estudio decía que cada dólar que entra al país como divisa gastado en cine se multiplica por 10 veces. El impacto económico en Inglaterra
es 10 veces ese dólar. Si se gasta 100 millones, estamos hablando de 1 billón. Eso es mucho dinero y mucho impacto económico. Y todo tiene que ver con el incentivo, ¿no? Puerto Rico, que es una isla hermana, prima. 2 minutos, madre de Dios. Puerto Rico, una isla prima nuestra, a mucho gasto porque tienen un buen incentivo. Voy a pasar rápido. Georgia, 10 millones de habitantes, igual que la República Dominicana, 2.7 billones de dólares en gasto en el Estado haciendo cine. 2.7 billones. Han hecho un estudio en el que ese año el impacto económico en el resto de la economía de Georgia fue de 9.5 billones de dólares. Nueva Zelanda, y ya casi termino, es una isla de casi 5 millones de habitantes, es la mitad de población nuestra, y yo quiero enseñarles este gráfico, y es el siguiente. Ellos tienen la mitad de población que nosotros, y nuestra economía es aproximadamente el 60% más pequeña. Ellos generan gasto directo de producción de 678 millones de dólares al año, nosotros de unos 40 o 45. Significa que sin nosotros crecer económicamente, pero no quiero que nos comparemos con Nueva Zelanda, o al menos no ahora mismo, pero a largo plazo, sin crecer económicamente, tomando ese tamaño de economía más pequeño que tenemos espacio para crecer de 260 millones de dólares en inversión extranjera en el país. 260 millones de dólares que en un año podría crear no solo miles de trabajos, pero una actividad económica del doble, el triple, 4 veces más, 5 veces más, si fuésemos en Gran Bretaña, 10 veces más. Ya termino. Yo he hecho un pequeño cálculo y es el siguiente. Y ahí va el sacrificio fiscal del Estado. Si nosotros traemos una serie de televisión de Netflix durante 6 años, se gastan 15 millones de dólares al año. Ese gasto en el país eventualmente va a reportar que el Estado tiene que pagar un incentivo, tiene que entregar un crédito transferible, que es casi igual a la cantidad de impuestos que ese proyecto ha pagado. ¿Qué significa? Que de cada dólar que el Estado está escribiendo a esa productora, el 95% de ese dólar lo recupera en el mismo momento que entra la película. En el mismo momento. El sacrificio es casi nulo. Y aquí no estoy contando la cantidad de cosas que estamos haciendo con esos 100 millones de dólares que han entrado, que son los miles de puestos de trabajo, que son la actividad económica que está creando en cualquier zona del país. Nosotros rodamos la película de Triple X3, la de Vin Diesel, en el norte del país, y en pueblos pequeños, y cambiaba la economía completa de esos pueblos. Solo por estar 3, 4, 5 semanas gastando 1, 2, 3 millones de dólares en 2 o 3 semanas. Entonces, ya la conclusión es la siguiente. Nosotros siempre hablamos de la ley de cine como el artículo 34. Hablamos de las películas dominicanas, que son muchas y hay muchas buenas. Y eso está muy bien, eso crea cultura, eso crea arte, eso crea riqueza, eso crea empleo, eso crea muchísimas cosas. Pero yo les digo lo siguiente, mantener el artículo 34 saludable a largo plazo depende de que nosotros consigamos traer las divisas al país. Porque si nosotros traemos las divisas al país, el Estado va a dejar de tener sacrificio fiscal. Lo único que va a tener es actividad económica del sector privado. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Actividad económica del sector privado. La actividad económica del sector privado va a contratar gente, va a invertir en activos y va a pagar muchos impuestos, ¿no? Nada, termino. Gracias. Muchas gracias, Albert, por tu presentación. Nuestro siguiente panelista es un hombre que no necesita ningún tipo de introducción, especialmente en este ambiente del mundo de la cinematografía, porque es un hombre que ha estado vinculado al mundo del entretenimiento de la República Dominicana desde la década del 50. Y además de todo, es el primer director de cine que existió en la República Dominicana, el primer director de la DG Cine,
y actualmente asesor en materia cinematográfica del Poder Ejecutivo, don Elis Pérez. Muchas gracias. Yo me voy a poner de pie. Bueno, ya me puse. Porque generalmente yo digo, ¿tú sabes por qué yo me pongo de pie? Porque yo soy un guardia vestido de civil. Pero eso no es la verdad. Si yo me arrellano en ese sillón, ustedes no me van a ver. Dije, ¿y él y dónde se metió? Búscalo atrás de la silla. Entonces, señores, más que hacer un recuento mirando este librito, este folleto, que ustedes tienen acceso a él, los que no lo tienen lo van a recibir o lo pueden conseguir. Ahí está toda la data, todos los numeritos están ahí. De dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, todo está aquí. Entonces yo no me voy a poner a repetir lo que ustedes ya tienen en la mano. Yo voy a hacer más bien una reflexión. La ley de cine, bueno, antes de comenzar a llegar a la ley, yo quiero felicitar a mi sobrina, Ivette Marichal, por haber concebido este tipo de congreso, haber tenido el éxito que tuvo el año pasado y haberlo mantenido para realizarlo hoy y mañana este año. Esto, Ivette, podemos verlo ya como una cita obligada del sector anual. Venir a reunirse aquí, contarse sus cuitas cada uno, sus éxitos, sus fracasos, sus lloros y sus sonrisas, y gozar de una industria que pone a gozar al público, a la sociedad, como es la industria del cine. Señores, cuando arrancamos para la implementación de la ley, en junio del 2011, yo recuerdo que yo repetía una y otra vez que antes de la ley nosotros hacíamos un promedio de 2 o 3 películas al año. Eso tenía sus excepciones. Hubo años que se hicieron 5 o 6, pero hubo otro que se hizo 1 o 2. Tú promediabas y no te daba más de 3 o 4. Ahora tú coges el librito el folleto, es la única página que voy a usar. Y me dice aquí que en el 2012 se estrenaron 8 películas, que fue el primer año ya de aplicación de la ley de manera efectiva, porque nosotros nacimos en junio del 2011 y esos 6 meses lo que sirvieron fue para armar el muñeco, crear la Dirección General de Cine en todo sentido. No solo buscar la manera de cómo aumentar lo uno que existía en cada renglón. Un sonidista, sí, fulano es tal. Un director bueno que, sí, mengano es tal. Che, ¿a dónde tú estás? ¿Estás por ahí? Y así había uno de cada cosa, porque no había demanda para más de uno en casi nada de los renglones. Pero eso ha cambiado significativamente. Ahora hay unos cuantos de cada cosa. Y tú tienes que en esa época prácticamente no había un estudio de cine. Pero ahí estaba Ángel Muñiz, que había hecho películas sin estudio antes. Y otros también, como él, de esa época, los pioneros. Pero Ángel, con su hermano, tenían su sitio ahí, donde le llaman Quitepuela, y pusieron su estudio Quitepuela. Los bichines pensaron en grande y decidieron hacer algo competitivo a nivel mundial. Y ahí está Bandolio, un estudio extraordinario, de lo mejor que hay en el mundo, ese estudio de Bandolio. Pero tú tienes un loquito como Alan Nadal, que tenía una casa, y dijo, yo voy a hacer mi estudio también. Y me dijo esta mañana, mira Eli, yo le puse, me dijo don Eli, yo le puse ahí una habitación y le dije a una cantidad de directores, cada uno haga en esa habitación lo que ustedes se inventen hacer. Me dice, y ahí están toditos fajados. Es decir, que ya hay una cantidad de opciones en cada renglón que no existían antes.
Entonces decíamos que en el 2012 se presentaron 8 estrenos de películas en el país, que fue el primer año de aplicación efectiva de la ley. Eran los tiempos en que había que convencer, por un lado, a Juan Hernández, director de la DGI, de Impuestos Internos, que el presidente Fernández estaba en serio, que no era un juego la ley de cine y que eso debía cumplirse. Y yo lo fui a ver para eso. Le digo, Juan, ¿qué tú vas a hacer con nosotros? Porque los empresarios me están diciendo, ajá, Eli Pérez, tú me estás diciendo que eso se va a cumplir porque eso es una ley. ¿Y cuántas leyes hay aquí que no se cumplen? Me lo decían así en la cara. Y Juan Hernández se sonrió con esa sonrisa fácil que él tiene, natural. Y me dijo, don Eli, mire, el jefe mío cree en esto. No importa lo que yo crea, yo voy a cumplir la ley. Y a partir de ese momento, así mismo fue. Y eso, en la medida que lo fuimos demostrando, fue una prueba a los empresarios de que el asunto era de verdad y que era confiable, que ellos iban a recibir su dinero, que iban a invertir en principio, lo recibirían tal y como se les prometió que serían resarcidos más adelante. Y así fue. Y se creó la confianza que impera hoy en día. Entonces, el 2013, de 8, pasamos a 14 estrenos. En el 14, de 14 pasamos a 20. Se redujo ligeramente en el 15 con 19. Volvimos a 20 en el 16. Y el año pasado se estrenaron 25 películas. Para nosotros, con la cantidad de salas de cine que tenemos, 25 son muchas películas. Uno de los empresarios de cine me dijo en una ocasión, don Eli, no se puede seguir creciendo en la cantidad de producciones porque no va a haber sala para proyectar todas esas películas. Ya tenemos problemas. Bueno, pero es mejor tener ese tipo de problemas, ¿verdad?, que quedarnos en hacer 2 o 3 películas al año. No es así. Ese es un problema con el que se puede lidiar, como se está lidiando de hecho. Entonces, nosotros hemos pasado ese punto. En ese mismo principio, algo que no debemos olvidar. 2 minutos, don Eli, nos quedan. Ok. Es que se decía que el Estado estaba haciendo una contribución, un sacrificio fiscal demasiado grande. Y eso no es verdad. Con la primera película nacional, la del que se nos fue así de manera tan trágica, antier Fernando Báez, El Rey de Najayo, que fue la primera película dominicana que recibió el incentivo. Y la película de Andy García, The Dark Truth. Nosotros demostramos en el Palacio Nacional, con toda la prensa ahí, que el ejercicio aritmético daba que el Estado había recibido más dinero de lo que se devolvía con el incentivo. Eso quedó demostrado y sigue siendo así, se puede demostrar. Entonces, señores, yo pienso que tenemos un reto importante. Estos señores de Atlántica, de Pinewood, de Juan Dolio, yo estimo que necesitan el apoyo de ese 2% de diferencia que nosotros ofrecemos, devolver el 25% a las películas extranjeras, pero les quitamos el 27% de los impuestos locales. Los productores extranjeros de inicio te dicen, a mí me lo llegaron a decir, yo no tengo por qué perder ese 2%, porque hay un porcentaje escondido, pero real, y es que nosotros le devolvemos ese 25% en pesos dominicanos. Ellos tienen que comprar las divisas para poderlas repatriar. Y eso tiene un costo. Nosotros no se lo decimos, a menos que nos lo pregunten, ¿verdad? Pero eso, pero eso es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que contribuir con la gente del estudio de Juan Dolio y buscar que en el Congreso se adecúe ese 2% que perjudica la realización de producciones extranjeras en el país. Eso hay que hacerlo.
La otra cosa depende de todos ustedes, los que son productores y directores. El cine dominicano tiene un gran reto por delante. El cinéfilo dominicano no podía portarse mejor. Lo dice ahí el librito en algún lado, yo lo sé hace tiempo, que el dominicano es el latinoamericano que más responde y apoya su cine. En México es un desastre el porcentaje de mexicanos que van a ver las películas mexicanas. Y así en el resto del continente. Pero aquí no. Nosotros tenemos el más alto porcentaje de nativos que apoyan su industria de cine, aquí en la República Dominicana. Pero somos un mercado limitado, porque somos 2/3 de una isla que no es tan grande al fin y al cabo. Entonces nosotros tenemos que salir con nuestras películas a conquistar los mercados que producen dinero, porque son grandes y algunos de ellos muy ricos. Ese es el reto que tenemos, salir a conquistar esos mercados. Y esa es la responsabilidad que tienen los productores y directores dominicanos. Me voy a despedir diciéndoles que ese esfuerzo está pendiente, está ahí. Y ese es un valladar. Nosotros no podemos seguir haciendo películas solo para los dominicanos. Tenemos que llegar a un punto. En diciembre del 2011 yo fui a La Habana al Festival de Cine. Y el señor Guevara, Alfredo Guevara, que era el director del Instituto de Cine de Cuba, yo le dije, mire, señor Guevara, nosotros ahora con la ley nueva vamos a hacer muchas películas más que las que hacíamos antes y esperamos hacer buenas películas. Él me dijo, señor Pérez, déjeme advertirle, para llegar a hacer buenas películas hay que hacer muchas malas películas. Y esa es una realidad. Bueno, muchísimas gracias, don Ellis, por su participación. Don Ellis se tiene que retirar, lamentablemente, por otro compromiso. Gracias por sus palabras, por este recorrido que hemos hecho sobre la ley de cine y cómo llegamos aquí, además de sus opiniones y que, por suerte, además, cada vez hacemos mejores películas en la República Dominicana. Nuestra próxima panelista, la señora Esi Mastelari, es directora general de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Panamá, DICINE, que pertenece al Ministerio de Comercio e Industrias. La señora Mastelari es egresada del Miami-Dade Community College. Ha puesto en marcha una labor profesional que la han llevado en Panamá a la administración y dirección de mercadeo en varias empresas privadas. Actualmente desempeña el cargo en la Dirección de Cine de Panamá, desarrollando y estructurando la ejecución de proyectos de gran importancia y relevancia para la industria cinematográfica del país a nivel nacional e internacional. Gracias. Ivette, muchas gracias. Me siento muy halagada por la invitación, muy especial de estar aquí. Para empezar mi presentación, quiero decirles que Panamá es un país de 4 millones de habitantes, bastante chico, pero llegamos a nuestro primer mundial, metimos nuestro primer gol en un mundial. Eso es un gran logro y quiero ponerles un video para que conozcan un poquito de nuestro país.
Gracias. Bueno, como ven, Panamá tiene casi las mismas locaciones que ofrece República Dominicana. Realmente nosotros creamos una ley en el 2012 y tengo que aceptar que Ivette, desde que yo estoy en el cargo hace 1 año y medio, ha sido casi una mentora en cuanto a la implementación de la ley. La ley de nosotros todavía, cuando se creó todavía con una industria que no estaba muy desarrollada y actualmente estamos trabajando, se están haciendo estudios, el BID nos está ayudando para hacer ciertos cambios en la ley para beneficiar la economía del país. Actualmente la economía en Panamá, hay mucha gente que no está involucrada en la industria y dice, pero ¿qué tanto la industria cinematográfica aporta al país? Y la gente no lo sabe. Solamente en lo que es reality shows, comerciales, documentales, programas de turismo, anualmente entra un promedio de 10 millones de dólares que se quedan en el país. Y la gente se quedan obviamente fuera de base porque no saben lo que involucra una producción cinematográfica. Ellos no saben que eso involucra catering, hotelería y todo esto. Entonces, bueno, ya cuando uno le explica, entonces ya van realizando lo que realmente esto logra esta industria en crecimiento. Y obviamente pues la ley hay que adecuarla, sobre todo la parte del incentivo del cash rebate, que nosotros ahorita mismo tenemos la ley con un 15% de cash rebate. La competencia es bastante grande, aquí es el 25%, Colombia también tiene 40% si no me equivoco, y nosotros sabemos que tenemos que ajustar este incentivo. A la hora de nosotros salir a vender a Panamá, cuando vamos a los festivales, mucha gente dice, bueno, es que el cash rebate no es mucho, pero es que nosotros tenemos otros incentivos que son atrayentes para la economía, como es las locaciones que acaban de ver, la moneda local que nosotros manejamos es el dólar, cosa que es ventajosa también, y posiciona a Panamá como un centro bancario muy sólido. Los permisos de filmación se hacen a través de una ventanilla única que es en la Dirección General de Cine, todos los permisos de locaciones, migración, aduanas, trabajos, los permisos municipales, todo lo que se necesite para facilitar todas las producciones extranjeras. En cuanto a los incentivos fiscales y migratorios, tenemos incentivos de exención de impuestos, la exención de impuestos al ingresar equipo para producciones extranjeras y facilitamos también los permisos migratorios y los permisos de trabajo. Y bueno, el equipo técnico que tenemos en Panamá no es mucho porque en Panamá no tenemos una escuela de cine como tal, estamos trabajando en eso, que ahora más adelante les cuento un poquito de lo que tenemos en conversación sobre la mesa y que creo que va a ser una realidad muy próxima. Tenemos ciertas materias dentro de la carrera de comunicación social donde se da producción, pero no tenemos la carrera como tal. Tenemos un bachillerato que en sus últimos 2 años los muchachos escogen la carrera de cinematografía, cosa que es súper positiva. Tenemos ahorita 25 estudiantes que están enfocados en ser cineastas, cosa que pues, es un logro para una industria que en Panamá realmente no era como famosa. En cuanto a la inversión que Panamá genera como tal, dentro de la ley nosotros tenemos un concurso de fondos cine donde se distribuyen 2.2 millones de dólares en premios de largometraje, documental, guión y postproducción. Casualmente la semana pasada anunciamos los ganadores del fondo y pues esto lo que genera es que se hagan producciones panameñas. El año pasado tuvimos 10 estrenos en las salas de cine, cosa que no había pasado anteriormente. Anteriormente si se lograba hacer estrenos de 1 o 2 películas en las salas de cine era mucho, pero hace 2 años para acá pues se han estado haciendo estrenos de muchas más películas de largometraje y cuando vamos a los festivales se les da el apoyo de nosotros como Estado, les damos el apoyo para que ellos puedan buscar distribución y puedan buscar la comercialización de estas películas.
y eso también los motiva a buscar la inversión privada. Como yo siempre digo, pues el concurso Fondocine al final viene siendo un capital semilla para estos cineastas. El premio de largometraje es de $600.000 para cada uno. Y una vez en una mesa redonda me dicen, wow, eso es bastante plata. Con $300.000 pueden hacer algo bueno. Pero nosotros seguimos fieles y seguimos creyendo de que usando esos $600.000 bien usados, podemos lograr seguir creciendo en nuestras producciones nacionales y llevarlas al extranjero, que es lo que nosotros queremos. Actualmente, lo que les iba a contar un poquito es de lo que estamos trabajando en la creación y el establecimiento de un clúster de la industria creativa, lo que se le llama hoy en día la economía naranja, en donde queremos concentrar todos los proyectos culturales, artísticos, festivales y las estructuras necesarias para la educación y establecimiento de estas empresas, para agregar valor a esta cadena de industrias creativas. Obviamente nosotros en Panamá todavía no hemos llegado al punto en que están ustedes aquí, que tienen un water tank y tienen todos estos facilidades, pero vamos para allá. La verdad es que República Dominicana para nosotros es como quien dice, la rueda ya está inventada y nosotros le estamos siguiendo los pasos a lo que ustedes hacen. Y la verdad es que es muy interesante la ley como ustedes la están implementando. Y bueno, y por último, lo que para no agarrar más de 6 minutos, no sé cuánto llevo, quiero hacerle un minuto. Ok. Quiero hacer mención del Festival de IF de Panamá. El Festival IF de Panamá, no sé cuántos hayan ido, están cordialmente invitados para el próximo año, es del 4 al 10 de abril. Son esos días, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Dirección General de Cine somos los mayores patrocinadores del festival. En 7 años que el festival se lleva haciendo, ha habido un incremento en la economía, aproximadamente de $17 millones que se quedan en Panamá. Entonces, nacionalmente nosotros hacemos una atracción económica bastante fuerte que balancea un poco lo que nos hace falta de conseguir del extranjero. En cuanto al Festival de Cine, hemos logrado en los aviones de copa, en las pantallas individuales, hay un canal de IF. En este festival se proyectan películas latinoamericanas y del Caribe. Creo que Cocote participó y ganó Primera Mirada, que es uno de los premios que otorga el festival, así es que otro aplauso para Cocote. Así es que, bueno, eso es un poco de lo que tenemos en Panamá, lo que ofrecemos en Panamá, y la verdad es que quiero agradecerles nuevamente porque la implementación de la ley de ustedes para nosotros es un buen maestro, y pues la intención de nosotros es llegar al punto donde ustedes están, aparte de la cultura del dominicano de ir a consumir su cine. La estamos creando en Panamá y se está viendo la diferencia. Para nosotros llegar a 180.000 espectadores en una producción panameña es un gran logro y lo acabamos de cumplir hace 2 semanas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jessy, por la participación. Ahora vamos a tener con nosotros al señor Alejandro Fernández. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector financiero dominicano, tanto en el ámbito privado como en el público, y actualmente es director gerente de Argentarium SRL. Bienvenido, Alejandro. Una expresión como que es difícil de entender a veces, porque en efecto es incentivos que el Estado deja de cobrar sobre alguna actividad económica en particular, precisamente buscando algún tipo de incentivo o de fomento como el que hemos tenido aquí en la República Dominicana sobre la industria del cine, algo que no es, debo decir que no es nuevo, como lo verán en breve. Ahora, el contexto en el cual se ha implementado esta ley es un contexto bastante retador, bastante complejo. Por cierto, no me pusieron el reloj, así que a partir de ahora es que cuenta. Ok, ahí va, pónmelo. Dime. No, es que no me lo... ¿A ti tampoco te lo pusieron? Ah, bueno. ¿Te lo dejaron así? No, pero así no vale, así no vale. Ponme a correr el reloj.
Entonces, el contexto en el que estamos nosotros aquí en el país es, yo diría que un poco especial, porque hay un problema en cuanto a las recaudaciones del Estado Dominicano, en cuanto a los impuestos y sobre todo en relación a las expectativas que tiene la población en lo que se debe gastar y en lo que se debe invertir. Aquí vemos una gráfica donde se mide, digamos, el nivel de la mordida tributaria de la economía dominicana, cuánto va a impuestos. Y como ven, 2014 por ahí estábamos hablando como de un 14%, ligeramente por debajo de lo que es el promedio mundial y bastante por debajo de lo que es el promedio de otras islas del Caribe y sobre todo, digamos, de América Latina en general. Yo sé que eso es algo que para muchos de ustedes no les parecerá simpático, sobre todo porque cuando vemos escándalos de temas de corrupción y demás, genera mucha inquietud. No obstante, lo cierto es que la base tributaria nuestra no es la adecuada pues para fomentar todas las expectativas que hay sobre el Estado Dominicano. Imagínense ustedes, de ese 14%, 4% de entrada se va a ir al 4% del PIB para la educación, y otra parte se va a temas, digamos, del pago de la deuda externa, etcétera, y se va realmente limitando esto. Producto de ello, y también del nivel de gasto en el que está el Estado, vemos que se ha generado año tras año, por lo menos desde el año 2007, que el Estado termina gastando más allá de lo que ingresa. Vemos, por ejemplo, que en el 2017, estas fueron cifras, una gráfica de CRES, del Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles, donde hay un poco de contradicción entre lo que establece Hacienda y el Banco Central, pero en definitiva terminamos gastando unos 108.000 millones de pesos más de lo que ingresa el Estado Dominicano. Eso fue en el 2017. Recordarán en el 2012 el famoso hoyo fiscal, ¿lo recuerdan? Ese lo ven acá, donde estamos hablando de unos 158.000, 125.000 millones de pesos, dependiendo de cómo se mida. Como ven, hemos estado en una situación deficitaria año tras año desde el 2007. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú gastas más de lo que ingresas, tenemos una situación de endeudamiento. Y por eso ven que solamente hablando del gobierno central, tenemos ya en la actualidad alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, digamos, la deuda total que tenemos absorbe el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Esa es la proyección para el 2018. Fíjense, señores, que en el 2007, o sea, unos 10 años atrás, pues teníamos que la deuda en relación a la economía era apenas de un 17%. Y ya ahora anda por un 39, un 40%. Y ojo que ahí no estoy incluyendo la deuda del Banco Central, que de incluirse el monto ya superara lo que es el 50% de la economía dominicana. Entonces, frente a este escenario, frente a este contexto, es que ciertamente se generan dudas, se genera cuestionamiento de todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas, tanto del lado de los ingresos, en cuanto a la naturaleza de los impuestos que estamos pagando, la forma de ellos, pero también del lado del gasto y del lado de la inversión. Y evidentemente está el tema de la corrupción, hay temas de despilfarro, tema de falta de transparencia en la parte del gasto fiscal, etcétera. Pero un elemento puntual que sí genera inquietudes es lo que es el gasto tributario, lo que les comentaba diciendo en cuanto a estos incentivos. La Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley que el Estado, que los dominicanos aprobamos en el 2012 y contempla 3 pactos. El pacto por la educación, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto por la educación ya se logró materializar, el eléctrico tiene como 3 años en el limbo y al fiscal no hemos llegado todavía, pero tarde o temprano llegaremos a él. Que llegaremos ahora en este periodo, digamos, de gobierno, lo dudo mucho. No creo, ya el año que viene estamos básicamente en periodo electoral, pero sí probablemente para agosto del 2020, ¿okay? Sea quien sea que gane las próximas elecciones, será un tema de discusión la situación fiscal y retomar entonces lo que es el pacto fiscal. Y resulta que cuando vienen aquí expertos internacionales, sea del Banco Mundial o sea del Fondo Monetario Internacional, siempre uno de los elementos clave que más se cuestionan tiene que ver con el gasto tributario, ¿okay? O con estos impuestos que el Estado deja de percibir. En lo que tiene que ver con el sector de la industria del cine, estos son datos de una organización, digamos, interinstitucional, una mesa interinstitucional donde está Hacienda, está la DGI, está la DGA y demás,
Lo que va en total para la industria del cine en cuanto a gasto fiscal en el 2017 se estimaba en unos 1.400 millones de pesos, un monto bastante superior a los 877 millones de pesos. Debo decir que esa cifra no necesariamente es la cifra real, sino que era la estimación que se tenía en el presupuesto para el 2017. Hacienda todavía no ha actualizado el número, ciertamente que llama mucho la atención que pasara de 877 millones a 1.400 millones de pesos en un periodo de tiempo tan corto, pero como ven va creciendo. O sea, de unos 109 millones de pesos que fueron de los primeros registros que tenemos, 283, 1.063, 877 y luego los 1.401 millones. Ahora, sepan que esa cifra, digamos, este incentivo, este gasto tributario del sector cinematográfico, de hecho es una fracción de lo que se ve en la economía en general en nuestro país. Excluyendo la industria cinematográfica, por ejemplo, en el 2017 el gasto tributario andaba en torno a los 230.000 millones de pesos. 230.000 millones de pesos versus una proyección de 1.400 millones de pesos para la industria del cine. En términos porcentuales, en los últimos 3 años, estamos hablando que lo que ha sido la inversión del Estado, el respaldo fiscal, ha girado en torno del total del gasto tributario 0.5, 0.41 y se decía que para el 2017 0.61% del total del gasto tributario. En términos del Producto Interno Bruto realmente no es relevante, no es significativo. Estamos hablando que nosotros tenemos un Producto Interno Bruto en torno a los 70.000 millones de dólares y lo que tiene que ver con la industria del cine no llega realmente a los, qué sé yo, a los 25 millones, 20 millones de dólares al año. Aquí está una gráfica un poco interesante de verla, de todos los demás sectores que reciben algún tipo de estímulo, de incentivo fiscal. En rojo está lo que tiene que ver con el cine. Como pueden ver, hay otros renglones de la economía dominicana bastante más relevantes. De hecho, hay 15 sectores antes de la industria del cine que tienen que reciben, digamos que un mayor respaldo fiscal del Estado dominicano. O ya viéndolo de una manera más tradicional, vemos por ejemplo que las exenciones generalizadas a las personas físicas ronda en torno a los 70.000 millones de pesos. Eso no incluye a todos nosotros. Por ejemplo, si tú ganas 35.000 millones de pesos, perdón, ¿alguno de ustedes gana 35.000 millones de pesos? Era para ver si me estaban escuchando. Si tú ganas 35.000, gracias, Acere. Si tú ganas 35.000 pesos, básicamente hay una exención fiscal del impuesto sobre la renta y esos son de los factores que se están calculando ahí. Las zonas francas rondan los 40.000 millones de pesos, los generadores eléctricos 25.000 millones de pesos, salud 20.000 millones, educación, etcétera, etcétera, y llegamos ya al número final de la industria del cine. En cuanto a qué hacer con esto, pienso que lo más importante, y vimos un ejemplo de lo que presentaba Albert de la parte de Indómina, yo tenía que buscar una película, ¿verdad?, para este escenario, es que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más efectivo de mostrar los resultados y el impacto que tiene esa inversión del Estado dominicano a nivel de los incentivos fiscales en nuestro país. Por eso el concepto, digamos, de show me the money. Y creo que eso es algo que ustedes vienen haciendo, que la DGCine viene haciendo desde hace un tiempo, también los actores de la industria. Pienso que este es un escenario genial para esto, pero se tiene que hacer de una manera mucho más proactiva, mucho más específica, y casi que rindiéndole cuenta no tanto al Estado dominicano o al gobierno, sino que a los contribuyentes. Que el contribuyente entienda, mira, ciertamente hay un sacrificio fiscal, pero esto es lo que estamos logrando a nivel de la industria del cine en cuanto a temas de empleo, de generación de divisas, de inversiones, de nuevos proyectos que se van montando. Yo estuve visitando la página web de la DGCine esta mañana y ahí está, excelente la página, bien completa. No sé si está la webmaster por aquí, pero fíjense algo, que esta sección del catálogo de las películas dominicanas y lo del desarrollo de la industria cinematográfica 2011-2015 está debajo de esta sección inicial. Y mi recomendación, con toda la sinceridad, es que ese documento, que es un documento extremadamente completo, donde se estudia y se proyecta lo que ha sido el impacto de la industria del cine en nuestra economía, en primer lugar que se actualice, porque es del 2015 y creo que debería estar ya la versión, de repente la van a presentar más adelante y yo estoy aquí metiendo la pata,
pero se tiene que subir más hacia arriba, que tiene que ser una forma mucho más relevante, que la gente sepa. El año pasado se pagaron tanto en impuestos, se generaron tantos empleos, se movió tanto en el cine, y eso verlo aquí arriba, de entrada, para cualquiera que vaya a entrar a nivel de la DG Cine, porque creo que hay, digamos, esos números que estaba comentando Albert, creo que hay una gran desinformación, una falta de información, que quizás es una responsabilidad de todos ustedes el propagarla más efectivamente. Y aquí decía, este es el ejemplo que le decía del documento del 2011 o 2015, lo que no lo han visto, creo que es importante que todos lo vean, aunque de repente será la versión impresa que tenía don Ellis en la mano, pero aquí se ve, por ejemplo, lo que son los aportes de la ley del 2010, de la ley 108-2010 a la economía dominicana. No voy a entrar en detalle de esto, por ejemplo, la Cirecine, que como el registro generalizado que usted tiene sobre esto, excelente todo lo que está midiendo, ahí está capturando todo. Lo que pienso es que se debe destacar y se debe individualizar y comunicar mucho mejor. Y en segundo lugar, pienso que se tiene que seguir trabajando de la mano con otras instancias del Estado dominicano. Esto por casualidad fue esta mañana leyendo el periódico Hoy, donde vi que los muchachos de la zona franca se están reuniendo básicamente con Hacienda para evaluar y entender mejor lo que tiene que ver con cómo ellos miden el gasto tributario para que haya un consenso en cuanto a eso. Y pienso que, de todas maneras, seguro que lo están haciendo ustedes a nivel de la DG Cine, pero ver cómo puede trabajarse mejor, trabajar más en equipo, para que cuando venga la reforma fiscal, que sepan que eso va a venir, eventualmente estamos obligados a ellos, ya realmente ustedes tengan, digamos, que el camino más allanado y mucho más claro. Y debo también decir lo siguiente: toda industria tiene su evolución. Entonces, sería interesante pensar, viendo esta imagen, ¿dónde está la industria del cine en estos momentos? Tengo aquí frente a mí a Pericles y don Eli, ¿verdad?, que estaba en los años 50, en los años 60, ya en la industria del cine, pero digamos que cuando ellos estaban, ¿verdad?, estaba comenzando, era, ¿verdad, Pericles? Más o menos por ahí, estábamos de bebé, pero quizás ya ahora, sobre todo que la ley irá cumpliendo ya su 10º año en el 2020, quizás estemos como este niño que está acá, ya evidentemente que caminando y realmente dando pasos bien firmes. A partir del 2020 será, digamos, que nuestra adolescencia como industria cinematográfica, pero lo que tenemos que pensar es algo, que el tema de los incentivos fiscales no se va a mantener, no va a permanecer de una manera indefinida en el tiempo. Tenemos que ver cómo lograr y qué ventajas competitivas podemos establecer para que eventualmente sea menor la recurrencia. Albert destacaba que es como que el elemento más importante de todo. Y ciertamente que lo puede ser, sobre todo en este momento que está la industria, que se está desarrollando. Pero no podemos pensar, como hacen los amigos zonofranqueros, que el incentivo que tú tenías en el año 70, en el año 80, en el año 90, también lo vas a poder mantener en los 2020, en los 2030, etc. Todo evoluciona y tenemos que hacer conciencia de esto e irnos adecuando para ver cuáles son las modificaciones que se pueden hacer. Y concluyo con un mensaje bien sencillo. Esto es como, it's the economy, stupid. Eso fue lo que Clinton le dijo a George Bush cuando perdió allá en el año 93, 94. Pero en vez de it's the economy, stupid, it's about the people. Okay, es acerca de la gente, acerca de ustedes. Y de verdad que la foto que yo estoy viendo aquí ahora mismo, el perfil de cada uno de ustedes, de distintas partes de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra cultura, todos congregados aquí en torno a un solo eje de la industria del cine. Conozco muy pocos ejemplos que se han logrado en otras partes de la sociedad dominicana o del mercado dominicano, reunir a tanta gente interesada en temas como estos y realmente comprometidos con el sector. O sea, ¿por qué reitero eso? De nuevo, si yo fuera a la página web de la DG Cine o las redes sociales de la DG Cine, yo quisiera que las personas que están aquí sean ellos que hablen y den los testimonios de lo que implica el pertenecer al sector cinematográfico de la República Dominicana y que se sepa cuán arraigado y realmente cuán difuminado en toda la sociedad dominicana está esta industria que todos apoyamos. Y con eso me despido, nunca supe el tiempo, pero... Muchísimas gracias, Alejandro, por tu excelente presentación, muy didáctica sobre el tema fiscal y del impacto de la ley de cine, así como hacia dónde debe de ver la industria del cine ante una posible modificación a futuro de nuestra ley y de los incentivos. Vamos a abrir un espacio de 2 preguntas
porque estamos muy cortos de tiempo. Los que deseen hacer alguna pregunta. Iván Reynoso tiene una pregunta. Alfonso Rodríguez. Tenemos el micrófono aquí, Alfonso. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí. Mi pregunta es para Alejandro Fernández, no el cantante. Y la verdad que no entiendo por qué es que la mayoría de los economistas cometen el mismo error con la ley de cine. El incentivo del año 2017 no son 1.400 millones, porque de eso pagamos casi el 34% de impuestos. Entonces no son 1.400. Entonces es como que tú me prestes 100 pesos, pero ya yo te pagué 20, lo que me prestaste fueron 80. Y si el señor Albert Martínez, que dijo, porque la ley es redonda, no inventamos el 34, pero el 34 sobrevive con el 39. Si no hay 39, no hay 34. Entonces cuando Vin Diesel vino aquí y gastó 28 millones de dólares, de 18 millones de dólares, pagó impuestos, el retención del 10 y Tevis y el 27, pagó de todo, ese impuesto entró ya. Entonces de los 1.400 tú tienes que restarme lo que yo como local pago de impuestos, lo que Vin Diesel y el grupo de extranjeros pagan de impuestos y lo que las salas de cine pagan de impuestos. Cuando tú vienes a ver el número da en azul, en el 2017 a este país entraron en números azul en impuestos al gobierno cerca de 700 millones de pesos. Muchísimas gracias. Pues dame el clip. Difícil competir con el maestro. ¿Me puede poner la presentación bien rapidito? Bien, maestro, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero hay un tema metodológico, de que el cómo se evalúa, el cómo se dimensiona el gasto tributario, no es algo que ni usted ni yo definimos, sino que es una metodología internacional establecida que aplica no solamente para el sector cinematográfico, sino que para todos los demás sectores. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿La pudimos poner? Está en eso, sí. Ok. Sí, no sé si viste que yo sí busqué el tema del impacto neto, donde decía la parte del incentivo y luego también todos los demás impuestos que se han ido pagando por impuestos sobre la renta y Tevis, y yo mostraba el número neto. Ustedes lo que pueden como sector es cuantificar y mantener ese número vivo y darlo a conocer mucho mejor, y quizás de esa manera contrarrestar el número que es el que yo estoy utilizando, que no me lo inventé yo, ni es tampoco como yo quisiera medirlo, pero es la metodología internacional que se está aplicando. ¿La logramos poner? Bien, rápidamente. Es verdad, da déjà vu un poquito. Ok. Entonces, ese número, me imagino que al cual tú te estás refiriendo, ¿verdad? De la inversión extranjera, de los ingresos obtenidos y ya luego los créditos obtenidos, entonces el beneficio neto. Ese número debe estar de nuevo tú entras a la dgcine.gov.do y es el número que debemos estar destacando y que se debe estar reiterando. Ahora, el que yo voy a cambiar cómo el gobierno o el Estado o los organismos internacionales definen lo que es el gasto tributario, ni tú ni yo lo vamos a lograr. Entonces, por eso es que tenía esta gráfica acá, donde hablaba de ponernos de acuerdo con el Ministerio de Hacienda o con las otras instancias estatales para que se evalúe y se revise eso. Porque te cuento algo, que así como tú me puedes decir eso de los incentivos tributarios en la industria del cine, a los zonafranqueros te pueden decir exactamente lo mismo también, que el gasto fiscal de ellos no es ese que pusimos acá, porque habría que también tomar en consideración los otros impactos que ellos tienen en la economía dominicana. Y eso es válido, como también es válido que ustedes trabajen más este número. Así que si el error es mío, maestro, le puedo decir que no es mío, sino que es de la metodología y no se puede cambiar. Iván Reynoso tiene... Vamos a dejar, para fines de las fotos y demás, y de la prensa que está aquí, vamos a dejar entonces esta lámina arriba. ¿Qué le parece? y así entonces le pido perdón. Iván Reynoso. Al final de su intervención, usted decía que debemos prepararnos como industria para que en algún momento los incentivos vayan desapareciendo o poniéndose menores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a competir con un mercado internacional que hace lo contrario? Si, como vimos en la exposición de Albert, Gran Bretaña entiende que necesita mantener sus incentivos para que
vayan producciones. Como vemos que Toronto, Vancouver, o sea, Canadá en general, tiene incentivos tan grandes que le ha robado gran parte de la industria a Hollywood. Los mismos Los Ángeles como estado, o sea, California como estado, el año pasado le dio $300 millones de incentivo a su industria. Y siempre nos han dicho la mentira de que si los gringos no le dan incentivo a su industria, ¿por qué tenemos que dárselo a nosotros? No, eso es mentira. California, que es la meca del cine, le da incentivo a su industria. Búsquenlo en Google. ¿Cómo se nos va a plantear a nosotros competir en un mercado que cada día es más difícil para nosotros poder compensar nuestra inversión aquí, que es trayendo esa inversión extranjera, si matamos los incentivos del 39? Que es lo que me parece que va a ser complicado. Sí, no me comuniqué bien. No he dicho de que esto es algo que se va a eliminar ni en el 20 ni lo que fuera, pero tomé de referencia. Yo lo entendí. Tomé de referencia el tema de la zona franca, que ya estamos hablando de una industria de 40 años que ha tenido vigencia de este tipo de incentivos, y yo lo que cuestiono, sobre todo por el panorama fiscal en el cual está la República Dominicana en estos momentos, y lo ha estado ya. ¿Tuviste la gráfica del endeudamiento? Entonces, yo no te puedo asegurar a ti, o sea, yo pudiese venir aquí y decirle a ustedes que sí, que vamos a mantenerlo así, pero la realidad es que eventualmente, en algún momento del futuro, algún nivel de racionalización se va a tener que hacer sobre todos los incentivos que hay sobre la economía dominicana, incluyendo la nuestra. Ahora, eso va a depender también de que también se sepa, digamos, que comunicar, que defender, que justificar y que racionalizar, como decía el maestro, que de hecho que el incentivo no es tan alto, que se generan los otros beneficios, etcétera. Pero, de nuevo, no es algo que yo te puedo decir a ti que en 10 años, si el país sigue al ritmo que va, que nosotros podemos seguir hablando que el incentivo se va a mantener. Y tampoco creo como que uno debe mantener algún negocio o una industria solamente en base al tema de incentivo. Deberían haber otras ventajas competitivas que pudiésemos quizás explotar mejor. Okay. Yo creo que, Alejandro, en tu presentación dices dos cosas, algo contradictorio. Dices algo increíblemente cierto de lo que somos culpables los que trabajamos en la industria, y es que nosotros no estamos haciendo un ejercicio de información adecuado, porque la industria ha tenido un beneficio enorme en la economía y potencialmente puede tener un beneficio tan grande que sea una de las industrias más importantes en aportación de divisas al país, por el tamaño que tenemos. Y en eso hemos fallado, y yo soy responsable de eso, y algunos de mis colegas también lo son, ¿no? Eso tiene razón, pero yo creo que estás aplicando el mismo rasero a tu conclusión de que el incentivo eventualmente tiene que racionalizarse. Y yo creo que si nosotros a ti mismo te explicásemos lo que significa el incentivo, y por favor te pido y os pido a todos vosotros que cuando hablemos de la ley de cine no nos quedemos solo con el 34, que son las historias que nosotros escuchamos de el sacrificio fiscal, que no es realidad, pero es el sacrificio que nosotros estamos escuchando siempre. Yo te pido que la ley sea vista como un ente de balance. Y el balance es que una parte de la ley trae divisas y eso no está funcionando como deberíamos. La conclusión no es cómo vamos a racionalizar esos incentivos porque estamos ayudando al fomento de una industria que después ya no va a necesitarlos, no. La conclusión es la siguiente: ¿cómo vamos a hacer que la mayor cantidad de divisas entren al país? Tantas divisas que la gente que quiera hacer cine dominicano con el 34 lo puede hacer libremente porque habrá suficientes divisas e impuestos pagados al gobierno que sea una fracción de lo que ha entrado. Y esa fracción que esté dedicada a hacer cine dominicano tanto como sea necesario, con la calidad que podamos, la mayor calidad que podamos y con la proyección exterior que podamos, ¿no? Esa es la conclusión, no es cómo racionalizar, no. La conclusión es cómo podemos hacer que la mayor cantidad de divisas entre en este país y esa cantidad de divisas cree la riqueza suficiente para que el gobierno nunca vea a la industria como un sacrificio. Ahí está la conclusión que les dejo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso no es racionalizando la ley de cine, cortando el incentivo,
Eso es distinto. Lo que hay que hacer es hacer el 39 más competitivo para atraer esas divisas. Y tú sabes mucho mejor que yo que cada dólar en dólares americanos que entran en este país ayuda a la deuda, ayuda al que el gobierno se endeuda menos, ayuda a tipos de interés, ayuda a la balanza de pagos, ayuda... Todo eso tiene un beneficio multiplicador increíble, ¿no? Y no estoy hablando de la zona franca que lleva 40 años, sin desmerecer la zona franca, evidentemente, pero son empleos de una formación determinada. Nosotros estamos hablando de una industria muy especializada, con gran tecnología, con todos los avances posibles, con todas las... O sea, estamos hablando de una industria en el cine en la que no solo hay artistas, sino que hay una cantidad de técnicos a que se les paga 3 o 4 veces mejor que un electricista que nosotros contratamos para nuestra casa, cobra 3 o 4 veces menos que un electricista de cine. Esos son los salarios que tenemos que aspirar. Tenemos que traer las divisas para aspirar a contratar a esa gente que gane los buenos salarios, que se pueda pedir una hipoteca al banco, que pueda hacer todas esas cosas y que la economía crezca de esa forma, ¿no? Vamos a tener ya, no sé si Alejandro querrá replicar algo. Vamos a tener la última pregunta, pero bien breve, porque casi me van a bajar de aquí de la tarima, si seguimos todavía aquí. No es una pregunta, es simplemente creo que a partir de esa última inquietud que se ha creado, lo dicho por Alfonso, que tiene absolutamente toda la razón, la inquietud de Alejandro, que él no canta, pero habla muy bien, en el sentido de que cómo debemos conducir la propaganda alrededor de la ley de cine y lo que planteaba hace un momentito. La clave está, pienso yo, tenemos que tener un discurso unificado, sobre todo frente a los fiscalistas del gobierno. Para ellos, en la cabeza de ellos está que la ley de cine es una pérdida para el gobierno. Señores, los datos dicen que es un beneficio. No hay un sacrificio fiscal, hay un beneficio fiscal. O sea, la clave está, y creo que ahí Ivette con un equipo especializado en lo que tiene que ver con, ¿verdad?, con imagen pública, es irle a demostrar. Yo tuve una reunión ayer con Magín y le dije, Magín, manda un equipo de impuesto interno al Congreso de Cine, porque la imagen que ustedes tienen es distorsionada. En el fondo, la ley de cine es como, señores, ¿ustedes se acuerdan el turismo cuando no era nada en este país? El turismo empezó siendo financiado absolutamente todo. Fue creciendo como industria hasta el punto que hoy es una de las principales patas de la economía dominicana. Eso va a pasar con el cine igual. Va en el mismo proceso, porque incluso hasta se parece un poco a lo que tiene que ver con turismo. Porque el cine vende la imagen país. Señores, ¿qué es lo más importante para inversión extranjera? La imagen país es lo más importante. La gente va a invertir donde siente que sus beneficios van a ser multiplicados, pero donde siente confianza. Un cine consolidado dominicano en el mundo es la puerta más importante para atraer inversión extranjera. Entonces tenemos que hacer una campaña agresiva todos nosotros, empezando, ¿verdad?, por la Dirección General de Cine y por cada uno de nosotros. Y cuando te hacían la inquietud a ti, Alejandro, es de que los economistas, ¿verdad?, los economistas de una vez dicen sacrificio fiscal. Esta mañana yo estuve a punto casi de fajarme a la trompada con Julio Martínez Pozo, mi hermano. ¿Por qué él insiste que ese dinero lo da el Estado? Y yo le dije, no lo da el Estado. El Estado lo que hace es que aporta, adelanta un dinero para después sacar muchísimo beneficio. Porque yo voy a decir una cosa, cada vez que se hace una película, una empresa puede dar una cantidad grande de dinero, pero los empleos que genera, la transformación que hace, cada vez, eso que decía, cuando vino Vin Diesel, toda la línea noroeste, prácticamente, todo lo que el gobierno puede hacer en un año, se hizo en un mes, con toda la inversión que hubo ahí, la cantidad de empleo, los servicios. Es decir, eso es lo que tenemos que mostrar, que realmente la ley de cine no es un sacrificio fiscal, es un beneficio fiscal para el gobierno. Pues muchísimas gracias por esta intervención y así concluimos este interesantísimo panel sobre el aporte económico de la ley de cine. Vamos a tener un brevísimo break de 5 minutos para luego continuar con el panel Nuestro cine antes y después de la ley. Ha valido el esfuerzo, el cual contará con Leticia Tonos, Claudio Chea, Vladimir Abud y Alfonso Rodríguez. Muchísimas gracias.